Un saludo a la distancia a todos los que nos siguen por las redes que nos facilita el Colegio de Abogados por esta plataforma. Quiero inicialmente relatar 2 o 3 puntos muy específicos. Mi agradecimiento muy profundo a nombre de UNEVAN y personal mío a nuestro colega, mi colega y amigo Carlitos Quesada, que es el presidente del CODEN, porque con él he compartido mucho también, estuvo conmigo en el consejo, fue el presidente del Consejo Superior Notarial anterior y como les decía en la exposición de la inauguración, de Carlos se aprende hasta con una simple conversación en particular. Él y yo vamos a compartir esta charla de una manera muy interactiva. O sea, a mí siempre me ha gustado que hablemos de un tema y luego él pasa a abarcar otro y luego yo sigo con otro, etcétera. Y en este sentido yo voy a hablarles básicamente de lo que es el aspecto inmobiliario y Carlos lo que son personas jurídicas, pero hay mucho tema que hablar. Para esto, nosotros lógicamente hemos tenido como fuente de información todo lo que son los códigos, ¿verdad? El código civil, que el código de comercio, que el de familia inclusive, lógicamente metido en materia notarial, el código notarial y el código, los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado, etcétera. Pero, visto el trabajo inmenso que realizó la Junta Administrativa del Registro Nacional, cuando recopiló en varios documentos que ellos le llamaron guías de calificación registral, a partir de este año 2021, que a muchos nos cogió así de mucha sorpresa porque entraba en vigencia ya el 1 de enero y por lo menos en lo particular yo lo vi a finales de diciembre y sobre todo en esa época, ahora que está un poco desvinculado uno del bufete. Y he tenido una conversación, se lo comuniqué al licenciado Mauricio Soleil, que es el director del registro inmobiliario y compañero mío también en el Consejo Superior Notarial, es el secretario titular, y le hice ver que nosotros nos basamos mucho en esta guía, sobre todo por la novedad que tiene de que ya la han ido actualizando, o sea, no solo se hizo a principio de este año, sino que hayan tiene otras versiones, y yo por ejemplo en la mía, yo ando con la versión creo que es 4.1, 1.4 lo es, y está actualizada hasta septiembre. Entonces, ¿qué hemos querido hacer nosotros? Por ejemplo, en los temas que yo voy a exponer, yo les voy a hablar de por lo menos 4 o 5 tipos de escrituras que son las más comunes en lo principal, que serán la compraventa, el traspaso en propiedad fiduciaria, en hipotecas, en reunión de fincas, y luego al final para cerrar con 12 capítulos pequeños, que es el cierre de fincas y lo que son retiros sin inscribir. De lo que es más importante, porque hay muchísimo factor que uno a veces cree, colegas, que los domina, que son como de así, rápidamente de atender, y sin embargo tienen un montón de bemoles, ¿verdad? Y las últimas novedades que se han ido incluyendo. Entonces, aclarado así el punto, yo voy a hablarles un ratito de la compraventa. Lo que queremos nosotros es precisamente eso, ¿verdad? Yo sé que hemos sido partícipes de seminarios en donde se exponen aspectos históricos y cómo se formó el notariado, etcétera. Hemos visto las primeras escrituras en papel papiro, hemos aprendido un montón de cosas. Hoy día, precisamente haciendo eco de las palabras de los expositores que nos acompañaron en el acto inaugural, se habla de que el notario debe estar bien preparado, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien preparados. Y pensamos que una de las formas es precisamente tocar aspectos que son sustantivos, ¿verdad? Vigentes, repito, basados en los códigos, basados en la guía de calificación para cada una de las instituciones. Cuando yo me voy a referir primero a la compraventa, voy a ir indicando, por ejemplo, que cuando hablamos de que lo inicial de una compraventa es la comparecencia, lógicamente, ¿verdad? De una parte que vende y una parte que compra. Eso lógicamente en escritura pública y
normalmente, tratándose del registro inmobiliario, sobre bienes inmuebles. Pero cuando hablamos de la comparecencia, hablamos que puede ser 3 tipos de personas las que actúan. Digamos, la persona mayor hábil. Bien, lógicamente debe ser con inclusión de su nombre y apellido, sus calidades respectivas. Si son personas jurídicas, tenemos que dar fe, ¿verdad?, de toda la personería jurídica que conlleva. En el caso de un extranjero, debe ser identificado con base en los documentos previstos, ¿verdad?, que para ese efecto tiene establecido la ley o las convenciones o tratados internacionales. Sabemos que debemos, por ejemplo, indicar su nacionalidad, y en los casos en que tengan nombres o apellidos un poco extraños para la cultura nuestra, puedes identificarlos entre paréntesis, que es lo que se habla. O sea, indicando si es un único apellido o cuál es el nombre, indicando las palabras incomprensibles. Aquí hay un aspecto que yo quiero llamar la atención, que está establecido recientemente, que habla de que cuando hay discrepancia entre el estado civil del titular de un bien o derecho, tomando en cuenta la fecha de adquisición con la que tenía en el momento que se dio, entonces el notario, basado precisamente en la dación de fe, ¿verdad?, de que estamos investidos, revisan para que pueda hacer la modificación con la cual el registro va a cambiar ese estado civil. Claro, en los casos en que procede. Pongo un ejemplo. Las charlas se basarán también en experiencias personales que ambos hemos tenido en nuestro ejercicio profesional. De una persona que, por ejemplo, que aparezca en la adquisición de un inmueble como casado cuando estaba soltero, para el notario es factible entonces verificar su fecha de inscripción del documento, ¿verdad?, versus la que consta en el registro civil, y el registro le bastará eso para hacer la modificación. Ahora, no debemos confundir un asunto con otro. Aquí hay un aspecto en la relación al estado civil que tiene que ver con lo que luego hablaremos de lo que son fideicomisos, o de lo que hablaremos luego cuando hay reunión de fincas, etcétera, que es la circunstancia inversa, digamos, del ejemplo que yo di, de que es cuando una persona aparece casado y resulta que en el registro y cuando vamos a hacer un movimiento registral, se encuentra divorciado. Yo particularmente he tenido como 2 casos muy difíciles, en donde en un caso la señora, el notario omitió, ¿verdad?, incluir al bien inmueble dentro de los que se liquidaba como bienes gananciales, y con la circunstancia de que el ex esposo vivía en Sudamérica. Entonces ustedes se imaginan el grado de dificultad de lo que fue actuar por medio de un cónsul, etcétera, para tratar de que él renunciara a la ganancialidad y poder inscribir el documento. Y el otro fue más atípico, también para mí fue el caso igual, pero de costarricenses viviendo en Costa Rica, en donde el ex esposo condicionó a la señora a renunciar a una pensión alimentaria para uno de los hijos, porque él decía que no era él, pero aunque tenía sus apellidos. Y la única manera que la señora podía disponer del inmueble era accediendo a eso. Entonces, yo pienso que aquí tenemos que tener mucho cuidado, y en ese sentido se los comunico con todo respeto, de que cuando hagamos por ejemplo, un divorcio de mutuo consentimiento, las personas no conocen mucho la ley, entonces que no nos atengamos a la información que den ellos, sino que indaguemos, ¿verdad?, que es tan factible hacerlo, ingresando, ¿verdad?, al registro inmobiliario y o el registro de bienes muebles, etcétera, para poder hacer un trabajo bien hecho. En relación a los menores de edad, se establece en la actualidad, lógicamente, que quien los representa es quien ostenta la patria potestad, y en su defecto por un tutor. Ahora bien, el registro ha dado esta indicación de que la patria potestad no guarda similitud en cuanto a su neutralidad y efectos jurídicos, dice, con el contrato de mandato. O sea, la patria potestad es absolutamente indelegable, ¿verdad?, en un contrato de esta naturaleza, y por tanto, en la figura, digamos, de un poder especial, tiene que ejercerlo directamente la persona que lo realiza. En los casos en que los menores sean compradores, se requiere de un curador especial.
No puede ser que entonces la persona, digamos, que tiene la patria potestad y le va a vender, la verdad, el menor tiene que tener el nombramiento de un poder especial, de un curador especial. Cuando es a la inversa, ¿verdad? Cuando lo que se va a hacer es que se va a vender un bien de un menor, sabemos bien que se deben hacer las diligencias de utilidad y necesidad correspondientes, ya eso es a nivel judicial. Y cuando el menor se encuentre sujeto a tutela, se debe dar fe también de la existencia de esta autorización judicial para poder actuar. Ahora bien, uno de los aspectos que tiene que quedar muy clarito es que un depositario judicial no ostenta ningún tipo de representación conforme a la ley para comparecer a nombre de un menor en un instrumento público. No es la figura del depositario judicial. Y el tercer tipo de personas que intervienen en la comparecencia de una escritura de esta naturaleza son las personas físicas mayor pero con discapacidad. La ley 9379 ha definido lo que son personas con discapacidad, que indica que son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con otras personas ante diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, ¿qué se requiere para este tipo de personas? Tiene que tener nombrado un garante para la seguridad jurídica. Pero aquí es muy importante la obligación, la responsabilidad que se nos impone a los notarios, dice, será la responsabilidad absoluta del notario autorizante valorar y determinar la capacidad de actuar del titular de su capacidad. ¿Por qué? Porque se nos pide que actúen las dos personas. De manera que si, por ejemplo, solo comparece únicamente el garante, el que hablamos de garante con seguridad jurídica y no fue con la persona con discapacidad, procede inmediatamente el registro a la cancelación del asiento de presentación. Tendría que ser, salvo que tuviera una resolución judicial que lo facultara, pero si no se tiene ese cuidado, y aún compareciendo entonces ese garante junto con la persona con discapacidad, tenemos nosotros la gran obligación, dice la responsabilidad absoluta del notario, de valorar y determinar la capacidad actual del titular con discapacidad. Vean hasta ese aspecto. Entonces nos enfrentamos a una persona con ese tipo de deficiencias, sin embargo se nos obliga a tener esa valoración estando lógicamente con quien lo representa, para que las dos personas sean las que comparezcan a hacer la correspondiente firma, ¿verdad?, del acto o contrato que se está realizando. Lógicamente, cuando se hace un tipo de negocio como las compraventas, se puede dar lógicamente solo un comprador o varios, en cuyo caso se tiene que determinar la proporción en que se adquiere, y en eso se usan, recuerden que se usan porcentajes, fracciones o bien metros cuadrados cuando se está haciendo la venta a varias personas. Caso diferente es cuando se hace una venta y se establece que es por partes iguales, lógicamente se sobreentiende. Eso lo obliga el principio de especialidad del decreto ejecutivo 26771 para efectos de esto. El plano catastrado, todos sabemos que tiene que llevar aparejado todo inmueble que se traspase, pero debe indicarse el año completo. Entonces tenemos varios ejemplos de escrituras que han venido devolviendo, que han puesto efecto, porque tal vez se usaba aquello de que, como una especie como de confianza, que uno tal vez ponía plano número XX-21, tal vez ponía uno, o 99, recuerden que uno muchas veces lo usaba uno, y entonces se estableció que no, que tiene que ser el año completo, o sea, y se establece como defecto. Igual en el nombre de las personas. El nombre, tenemos que fijarnos mucho en lo que es el estado civil para indicar, anotar, digamos, el nombre de una persona. Y hay ocasiones en que a ustedes les habrá pasado que un compareciente se medio molesta, ¿sabes? Porque uno cita un nombre como aparece en el registro civil y tal vez un nombre feo que no le guste, ya lo que sea. La situación que, digamos, que yo viví fue en caso de una persona que se llamaba, o se llama Jeff, y se escribía JEF, y yo la puse de esa manera y el registro me la devolvió porque le faltaba una F. Entonces
y en la cédula del señor sí decía con una sola F, entonces era un enredo. Entonces, pues ahí mejor uno, para evitarse problemas, mejor acuda directamente ¿verdad? A lo que dice el registro civil. Nos hemos metido también en la época, desde hace ya muchos años, varios años, en lo que es la zona catastrada. Y entonces vemos cómo muchos inmuebles pues traen aparejados un certificado, ¿verdad? El catastral. Y uno de los problemas que hemos enfrentado es cuando no hay coincidencia entre la medida que indique el plano y la medida que indique el asiento registral. Entonces, cuando eso sucede, recientemente el registro ha determinado que es factible, que no es dable al registro asignar como defecto la discrepancia cuando se dan esa discrepancia entre medida de plano y el asiento, porque ellos tienen que hacer la consulta histórica al CIDE, que a ver si se ha afectado alguna modificación en la medida de la finca. Entonces, de manera que no les dable, que no los pongan como si fuera un defecto. En el caso de de las ventas de que sean derechos proindivisos o indivisos, se dan varias circunstancias, pero en relación a los cálculos para pagar los derechos, lo que se ha establecido es que se divide lógicamente el área entre el valor fiscal y el resultado se multiplica por el número de metros que se estén haciendo, por ejemplo, en caso de una venta, o en caso, muchas veces se utiliza eso también muchas veces en las segregaciones que se hacen en cabeza propia, para poderles darles un valor actualizado. Cuando hablamos de derechos indivisos, no es necesario que se requiera la descripción completa del inmueble, porque ¿verdad? El condueño no puede unilateralmente modificar los datos que constan en el registro, de manera que entonces se cita lógicamente lo que sí es plano, catastrado conforme lo hablamos inicialmente. También está vigente desde hace ya unos años, pocos años, el servicio denominado ventanilla digital, que es mediante el cual dice se habilita el procedimiento de presentación, calificación e inscripción de documentos digitales. Y aquí el registro aplica los mismos principios de los documentos físicos, que son el de eficiencia, prioridad, transparencia, integridad, seguridad, consistencia con la información registral, rogación y no repudio en cuanto a la autoría del documento presentado. Son documentos de acuerdo con el principio de la eficiencia y prioridad, que son muy rápidos. Tenemos ejemplos de presentar un documento un día y al otro día está inscrito, inclusive en un caso en horas de la tarde. Y cuando se otorguen documentos que sean en moneda extranjera, recordemos que la conversión se hace a moneda para el pago, ¿verdad? Se hace la conversión en moneda nacional en relación con el tipo de cambio oficial vigente a la fecha de otorgamiento del documento. En los casos específicos de dólares, que es lo que más se utiliza, lo que se utiliza es la referencia para venta del Banco Central de Costa Rica, de acuerdo con la Junta Administrativa del Registro. Eso sí es de antiguo. Y en este aspecto de la compra-venta, yo les hablo así rápido porque queremos abarcar varios modelos, pero indudablemente que muchos de los aspectos que yo cito ahorita, como por ejemplo lo que es la comparecencia, va a ser las mismas reglas para otros casos que entonces lógicamente las voy a omitir. Y finalmente, antes de darle la palabra a mi compañero, hablo de la declaración jurada. Está establecido en el artículo 15 ter de la ley 7786. Es la ley esta grande, ¿verdad? Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etcétera, etcétera. En esos casos dice, una obligación de las partes es realmente cumplir con eso. Y la competencia notarial de vigilar por su cumplimiento. Sin embargo, no es parte del marco de calificación registral. O sea, ni solicita ni revisa dicha declaración jurada. Entonces no la van a poner como defecto. Pero no podemos nosotros los notarios atenernos a eso por la responsabilidad que tenemos, indudablemente, para el cumplimiento de esas leyes que cuando estábamos en el consejo pasado fue una ley, su reglamento que duramos meses, ¿verdad? Debatiendo cómo quedaba la manera redactada.
y ahorita pues se hace la declaración jurada. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo realizamos de 2 o 3 maneras diferentes. Sea que el compareciente, normalmente lógicamente el adquirente, haga la declaración jurada ante mí, ahí mismo, indicando la proveniencia de los fondos, o bien que traiga la declaración jurada hecha ante otro notario, en cuyo caso yo lo que hago es la indicación de la descripción, ¿verdad? Del notario, del tomo, el folio, etcétera, etcétera, la escritura, la fecha, y me guardo una copia de mi archivo de referencia, lógicamente, para salvar responsabilidad. Y solo en algunos casos, y eso se aplica mucho en créditos bancarios, en que la persona hace un aporte, pero es inferior a los $10,000, entonces que no se le exige ni una cosa ni otra, o sea, ni hace declaración jurada, ni trae una, sino que se hace la indicación de que el aporte es inferior. Y repito, con eso nosotros le ayudamos a nuestros clientes y podemos evitarles a ellos un problema y evitarnos a nosotros incurrir en una responsabilidad por no haber acatado la disposición de la ley. Esto es así a grandes rasgos, la parte de la compraventa. Y entonces seguimos con Carlos en otro tema, para luego yo retornarlo. Gracias, don Manuel. Muy buenas noches a todos, a los presentes y a las personas que están en sus casas y oficinas o vía telemática. Yo quisiera empezar un poco conversando sobre este tema de las guías de calificación, un poco sobre el origen, porque me parece que es importante, antes de hablar de lo que se dice en las guías, ver de dónde surgen y qué importancia tienen y qué rango normativo podemos ubicar, en qué rango normativo podemos ubicar estas guías. Para partir de ahí, después en adelante, a ver y valorar un poco lo que se dice ahí. Lo primero que quiero decir es que evidentemente las guías, tanto del registro de personas jurídicas como de los demás registros inmobiliarios, son el producto de un esfuerzo que hay que reconocer, sin lugar a dudas. El mérito no se quita, el esfuerzo está ahí. Yo, sin embargo, he sido un poco crítico del procedimiento, no del esfuerzo. Y he sido un poco crítico también en ocasiones anteriores del resultado. Por eso es que quiero hablar de su origen. Vamos a ver, el origen de todo lo que tenga que ver con registro está en la Ley de Creación del Registro Nacional y en la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. Ese es el pilar fundamental de toda la actividad registral. Y la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público dice en su artículo 1 que el propósito del registro es inscribir respetando la seguridad jurídica. Y que cualquier cosa que se haga, cualquier acto o cualquier omisión que se haga que impida la inscripción, se considera contrario al interés público. Lo dice la norma, lo dice específicamente. De manera entonces que la visión que debe tener cualquier actividad relacionada con el registro es, dentro de la seguridad jurídica, el destino a inscribir. Dentro de este destino, tenemos que tener claro que uno de los elementos esenciales es la calificación. La calificación que hace el registro de los documentos que recibe para inscripción. ¿Y dónde radica esa importancia? La podemos ver en la Ley de Garantías Mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias, que mencionaba doña Lupita en sus palabras de bienvenida, es una ley que crea no un registro, crea un repositorio de información. ¿Por qué no es un registro? Porque, en primer lugar, no pasa por ningún procedimiento de filtro previo a su presentación a ese repositorio. Pero lo más importante, porque no se califica. En garantías mobiliarias no hay un proceso de calificación. Y en ausencia de un proceso de calificación, no puede haber un registro. Lo que hay nuevamente es un repositorio de información. ¿Qué llega a ese repositorio de información? De lo que quieran las personas que ingresan la información, que puede ser cualquiera.
Ya sabemos que hay múltiples opciones, pero esa información es una información que no pasa por ningún filtro de legalidad. Eso a diferencia de todos los demás registros, en los que el filtro de legalidad es el parámetro más importante, el que diferencia un registro bien consolidado de un registro que en el argot notarial registral se le llama como un registro basura. Un registro es lo que se presente y lo que se califique adecuadamente. Por eso es que las inscripciones en el registro, cualquiera que este sea, pasan en casi su totalidad por un notario público, porque el notario público es la persona que filtra la legalidad de los actos de las personas. Dicho esto, el proceso de calificación entonces es un proceso secundario que está sometido a la ley de inscripción de documentos en el registro, que dice todo acto que se dirija a no inscribir es contrario a los intereses públicos. Y entonces, toda la normativa que se revisa en el proceso de calificación, toda esa normativa es un filtro, pero es un filtro de legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que las guías de calificación son, como su nombre lo indica, una guía, pero no son normas. Y una guía de calificación no puede ser norma porque, aunque son criterios expresados por las autoridades del registro, no han pasado por el proceso de formación normativa. La formación normativa tiene un proceso. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un reglamento, pues ese reglamento, de conformidad con la Ley General de Administración Pública, al ser un reglamento que afecta a intereses de los administrados, debió haber pasado por un proceso de consulta y después del proceso de consulta haberse promulgado como tal y de haberse promulgado, digamos, a la luz de una regulación normativa. El registro no está aislado en el mundo, es decir, el registro no puede crear sus propias normas y decir estas normas no pasan por el filtro, por ejemplo, de la creación de reglamentos o de actos de alcance general, porque eso es algo que está en la Ley General de Administración Pública para todos, en el libro primero. Y después también en el libro segundo, desde el punto de vista del procedimiento de formación de la norma. De manera entonces que no perdamos de vista que las guías son eso, no son normas. Las guías son instrumentos que le ayudan al registrador y al notario a realizar el proceso y verificar el proceso de calificación de los documentos de frente a las normas. De manera que, y la importancia de esto es que con la guía yo no puedo crear normas y tampoco puedo ir contra las normas, porque la guía no es un instrumento ni de llenar vacíos ni de crear normas. Los vacíos procedimentales pueden crearse de acuerdo con la ley del registro público, pero esos vacíos no pueden establecer obligaciones, no pueden establecer cargas ni modificar las normas vigentes. Yo quería empezar por aquí, porque como les digo, yo he sido un poco crítico del tema de la forma en que se ven las guías. Las guías se ven como una cosa inmutable, invariable, y no es así. Y el mejor ejemplo de que no es así es lo que decía ahora don Manuel hace unos minutos respecto a las versiones de las guías que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque evidentemente en los procedimientos que son constantes, el propio registro se da cuenta de que tiene que ir cambiando las condiciones. Bien. Dicho entonces esto, y aclarado dónde estamos y de qué estamos hablando, en el tema específico de las personas jurídicas, hay una gran preocupación, y no solo aquí, sino a nivel incluso del área centroamericana, de que la tendencia es a pensar que la creación de una persona jurídica es una cosa automática y matemática. Y en muchas legislaciones la ven como una cosa automática y matemática. Por ejemplo, les puedo decir que en El Salvador el sistema de creación de personas jurídicas que tenemos nosotros aquí, pero que pasa por el filtro de un notario, ya no pasa por el filtro de un notario. Es decir, dos personas se juntan con su identificador digital, forman una sociedad, la presentan al registro sin necesidad de notario y se inscriben. ¿Qué ha pasado con las personas jurídicas a la luz de eso? Y lo vemos incluso en los efectos posteriores. Lo que ha pasado es
que las personas jurídicas que se constituían hace 20 años no son las mismas personas jurídicas que se constituyen hoy. Porque hace 20 años cualquiera llegaba y hacía ante un notario una persona jurídica y no le importaba nada más y se olvidaba de ella. No se legalizaban libros, no se emitían acciones, nada, porque esas personas jurídicas no tenían obligaciones. ¿Qué era lo que hacían? Era simplemente decir, voy a empezar un negocio, entonces voy a hacer una sociedad. Pero resulta que a los 6 meses el negocio no funcionaba, entonces la sociedad se daba botada y hasta ahí llegaba. ¿Y dónde vimos eso nosotros? En un proceso que al principio yo pensé, y sigo pensando que no fue el mejor, pero finalmente ese filtro finalmente fue bueno, que es el de donde se le dice, usted no paga los tributos, usted se extingue. Y haga lo necesario para disolverse, nombre un liquidador, pero usted se extingue. Y a los que no tienen bienes, pues no les pasa nada porque simplemente les hicieron un favor. Y esa depurada de personas jurídicas, en el número de personas jurídicas que se han cerrado a raíz de la falta de pago de los tributos, como les digo, más allá de si se comparte o no, que eso esté bien, demuestra que el registro se depuró de personas jurídicas que se creaban simple y llanamente porque sí. Hoy, con las obligaciones y las responsabilidades que toda persona tiene, incluyendo y especialmente las personas jurídicas, constituir una persona jurídica no es simplemente un hecho de voy a hacerlo y se acabó. Y por eso la irresponsabilidad de países en los que el filtro del notario se ha eliminado es inconcebible. Pero es más inconcebible la irresponsabilidad de nosotros los notarios de no ser el filtro necesario para demostrar nuestra existencia, para justificar nuestra existencia en el proceso de formación de las personas jurídicas. Porque antes que sentarse a hacer una escritura que viene en un formato, a la que hay que llenarle simplemente el nombre, el objeto, los datos de los representantes, más allá que eso, yo tengo un deber con mis usuarios, que es el deber de explicarles las consecuencias de crear una persona jurídica y de todo lo que eso va a implicar. Que eso va a implicar obligaciones con el fisco, que eso va a implicar obligaciones con Hacienda, desde el punto de vista de las declaraciones de bienes, del registro de beneficiarios finales, que eso va a tener consecuencias eventualmente en el tema del manejo de fondos y en el tema del manejo de capitales, que eso puede tener consecuencias si se utiliza mal desde el punto de vista de los fraudes y de las posibles, de la posible utilización de plataformas y de personas jurídicas con propósitos distintos para los que fueron creados. Tengo el deber de explicarles, además, cuáles son las limitaciones que esas personas jurídicas tienen. Tengo el deber de decirles, además, cómo deben extinguirse y cuál es la finalidad real de una persona jurídica. Que la persona jurídica no viene a sustituir ni fideicomisos, ni testamentos, ni nada por el estilo. Independientemente de que aún así sea conveniente a los intereses de esas personas, por ejemplo, crear una persona jurídica para tenencia de bienes. Si mis amigos expertos en derecho comercial me están oyendo en este momento, se están rasgando las vestiduras, porque todos van a decir, es que la persona jurídica no es para tener bienes, es una figura comercial, que tienen toda la razón, pero en nuestro país ha sido una figura para tener bienes y mientras no sea una figura distractora, no tiene ningún inconveniente mientras cumpla con todas las disposiciones de la ley. Pero ya no es como antes, que es simplemente tener la sociedad para tener bienes. Hay que justificarlo. Entonces, antes que llegar al registro de personas jurídicas, hay que pasar por el filtro del notario y por el filtro de la escritura pública, que de previo tiene la asesoría. Doña Lupita, otra vez la cito, decía que la asesoría del notario es de las cosas más importantes, efectivamente. Yo creo que hay muchas personas a las que cuando se le dice cuáles son todas las posibles implicaciones de una persona jurídica, no van a constituir la persona jurídica o van a constituir una persona jurídica diferente. Y entonces ahí empieza el proceso de filtro. O sea, que nosotros vamos a constituir esa persona jurídica, sí, solo sí, efectivamente ya hemos explicado y las personas están convencidas de que van hacia algo que les interesa. Quiero hablar de otra cosa que también me parece que ha sido una barbaridad, una norma que es realmente inaceptable en un sistema de derecho como el nuestro.
Cuando se creó lo que se llama hoy trámite ya, que antes era crear empresa, se habló de que la idea era darle una gran fortaleza, de manera que la gente tuviera que utilizar la plataforma. Ahí había algunos intereses, porque eso lo manejaba Gobierno Digital o lo maneja Gobierno Digital. Y claro, si la plataforma se desarrollaba y no se utilizaba, pues no iba a pagar los costos de desarrollo, etc. Entonces, ¿qué pasó? Promulgaron el famoso decreto original de crear empresa. Y oigan esto, en ese decreto, lo que se dice es que si no se utiliza la plataforma de crear empresa, o trámite ya, como se le llama ahora, se le cancela la presentación al documento. En aquel entonces se le cancelaba la presentación al documento físico. Pero hoy, porque el reglamento no ha sido reformado, también se le cancela la presentación a un documento electrónico si se presenta en forma electrónica. Recordemos el principio básico de la ley de inscripción de documentos en el registro público. Toda norma, todo acto que tienda a que no se inscriba es contrario al interés público. Ese decreto, en cuanto ordena la cancelación de la presentación de un documento, es contrario al interés público. Yo he insistido desde todas las plataformas en la necesidad, es más, insistí incluso con un proceso judicial que posteriormente se desistió, por razones que no hay que discutir ahora, pero que se desistió, en donde se decía, esa norma es contraria al artículo 1 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público. Usted no le puede cancelar la presentación a un testimonio físico porque lo dice un reglamento, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces usted le quitó al testimonio físico todo su valor legal, y el valor legal de un testimonio físico está en el Código Notarial, que dice que los testimonios son expedidos por nosotros los notarios en las condiciones en que deben expedirse. También quería empezar por ahí. Este no es un tema de la guía, pero es un tema del registro, que se ha mantenido durante mucho tiempo y que yo sigo creyendo que eso tiene que desaparecer, porque incluso se ha mantenido a nivel de ser tan absurdo que ni siquiera permite a los notarios utilizar la plataforma digital con la que se cuenta ahora en el Registro Nacional para inscribir personas jurídicas en las condiciones en que ahí se establecen. La constitución de una persona jurídica como tal es la cosa más sencilla del mundo, porque respetando los principios de la comparecencia, lo que hay que hacer es simple y sencillamente asegurarse de que la carga estatutaria que se plantea en la escritura cumpla con los requisitos de cada una de las escrituras, perdón, de cada una de las personas jurídicas, partiendo del artículo 18 del Código de Comercio, estableciendo los parámetros que ahí se requieren, en cuyo caso simple y sencillamente el registro va a tomar nota. Digamos que esa parte de la presentación y constitución de sociedades, realmente el único problema que podría presentar es el problema común que don Manuel expuso antes, que es el tema de la comparecencia, que es el tema del interés que puede haber, el tema de la capacidad de actuación de menores, la constitución por parte de personas jurídicas de otras personas jurídicas. Pero al final de cuentas es una escritura que va para el registro y que va a ser calificada de acuerdo al marco de legalidad. Hay que destacar, eso sí, que hay una serie de sociedades que para constituirse requieren de autorizaciones previas o de procesos previos. Estas sociedades, las que se dedican a actividades muy particulares, como por ejemplo cuando se dedican a bancos, a fiduciarias, a financieras, a ese tipo de actividades, requieren normalmente de un visto bueno previo de otras entidades. Por ejemplo, las sociedades de actividades laborales, las sociedades anónimas laborales, que tienen una característica muy interesante, que es que hay un combo de registros en donde la sociedad anónima laboral debe pasar primero, sus estatutos deben pasar primero por el registro de organizaciones sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este debe dar su visto bueno y no es hasta que se dé el visto bueno que pueden llegar al registro mercantil y el registro mercantil inscribe. En el entendido de que si no se da el visto bueno en un plazo hay un silencio positivo y etcétera, pero bueno, al final de cuentas y nuevamente posteriormente, estas sociedades para hacer cambios y movimientos también requieren nuevamente de ese visto bueno y deben pasar primero por el visto bueno y después al registro mercantil. Esto es una figura, digamos, un poco extraña para nosotros, los notarios, ¿verdad? Porque normalmente nosotros nos enfrentamos a uno y no a dos o más registros. Pero
Eso se da y dependiendo de la naturaleza de las personas jurídicas que se vayan a constituir, hay que tener mucho cuidado de fijarse sobre todo en los requisitos especiales que establecen las leyes para cada una de esas personas jurídicas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que un tío mío era agente de seguros y cuando se promulgó la nueva ley de seguros, él tenía una sociedad que tenía el nombre de seguros en el nombre, en la razón social. Y esa sociedad, cuando se promulgó la ley, tiempo después el registro, en el proceso de revisión y filtro, hizo una advertencia y le previno que debía quitar el nombre de seguros dentro de la denominación social, porque la ley de seguros establece que las sociedades destinadas o dirigidas a aseguramiento deben tener la aprobación de la supervisora para que después se inscriban. Incluso eso fue el tema de la aplicación de una norma posterior, pero de interés público, y por lo tanto hubo que hacer el cambio, y ese cambio se hizo sin ningún problema, pero para que ustedes vean incluso que hay que tener de verdad muy presente que en la constitución de una persona jurídica, los notarios tenemos que fiscalizar, o más bien revisar que no haya requisitos adicionales que estemos dejando de lado. No es inusual ver documentos devueltos donde la persona constituye la persona jurídica y cuando se la constituye la hace para algo que requería de otros trámites que no ha cumplido. Y eso, además de que es un deber, una violación al deber de asesorar debidamente, es una pena. Porque claro, después hay que buscar a los usuarios y decirles, miren, su sociedad no se va a poder inscribir o le vamos a tener que cambiar el nombre porque no sé si el notario se lo dirá o no, pero independientemente de que se lo diga, los usuarios son muy inteligentes usualmente y van a decir, pero ya es que usted se equivocó porque usted no se dio cuenta de que ese requisito estaba ahí desde hace 40 años, ¿verdad? Bien, don Manuel, para no acaparar, voy a parar aquí para que usted pueda seguir con el tema. En ese sentido, Carlos, con la exposición que acabas de hacer, porque de eso se trata, de que hagamos una interacción muy bonita, ¿qué hacemos los notarios? Digamos, yo entiendo perfectamente la exposición, digamos, de que en una guía de calificación no ha pasado por todo el proceso normativo, ¿verdad? Como son las leyes, básicamente. Y a nosotros en el ejercicio notariado, cada institución por la que estamos haciendo, cada escritura que estamos haciendo, lleva a veces hasta 3 y 4 códigos mezclados unos con otros, ¿verdad? De un requisito para allá. Pero si esa no es, digamos, la formación que tiene alguna guía, el guía es guía, ¿qué hacemos los notarios, Carlos? Cuando, es decir, si no cumplimos con lo que dice ahí, se nos rebota la escritura y ya, yo sé que uno puede pedir la calificación, ir a hablar con el registrador y que para eso inclusive al final tendríamos que acudir a los cursos y finalmente, dependiendo de lo que resolvieran, tenemos que ir hasta donde Lupita, el trabajo. Yo sé que existe eso, pero no es el ideal, y sobre todo los que trabajamos a veces con instituciones bancarias, que se nos dan términos, ¿verdad?, perentorios, pequeños, de 1 o 2 meses para escribir escrituras. ¿Qué remedio es así? Como, ¿qué podemos hacer? Porque esta guía de calificación, digamos, se hizo muy lógicamente a nivel de registro, ¿verdad? No sé si tuvo participación los notarios, creo que no. A ver, don Manuel, yo lo que pienso es lo siguiente. En primer lugar, efectivamente hay un tema de tiempo, muchas veces de premura de inscripción, pero esa premura de inscripción a veces, si es un tema de premura propiamente tal, tiene que ceder ante cosas que no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo, tal vez me adelanto un poquito al tema de, por ejemplo, las fundaciones. La ley de fundaciones. La ley de fundaciones dice que el director de la fundación, por ley, tiene una capacidad de actuar como apoderado general. ¿Ok? Entonces, como apoderado general, no tiene capacidad para disponer de bienes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, la gran pregunta es, si la fundación no tiene un representante que tenga capacidad para disponer de bienes, pues tiene que nombrarlo para disponer de bienes. Porque de lo contrario, por ejemplo, FUPROVI, la Fundación para Promotora de Vivienda, ¿cómo hace para vender? Si tiene que disponer de los bienes.
Usted le amarra a eso el criterio del registro inmobiliario planteado en la guía respecto a la forma en que se pueden dar poderes por parte de las personas jurídicas, sobre el que yo quiero volver más adelante, en el que dice que no se pueden dar por los órganos, que tiene que ser dado por quien es ya representante y que lo que puede dar es un poder igual o inferior al suyo. Y entonces usted dice, ¿y qué hacemos? O sea, si el fundador no puede darle un poder a nadie para disponer de bienes, si la junta directiva de la fundación no puede darle a nadie un poder para disponer de bienes, ¿cómo disponen de bienes? Entonces, eso es un problema de las guías. Ese es un problema que hay que solucionar. Me estoy explicando. Por eso cuando usted me dice, ¿qué hacemos? Bueno, yo personalmente creo que ahí lo que hay que hacer es irse al registro y decirles, miren señores, en el artículo 14 de la ley de fundaciones, dice claramente que yo puedo nombrar un director en el que le puedo dar los poderes que yo quiera. Y entonces yo le voy a dar el poder de apoderado generalísimo, un poder generalísimo, porque eso es una ley especial que debe privar sobre el Código Civil, que es norma general. No se va a constituir en escritura pública, se va a constituir en asamblea. Sí, no hay ningún problema, porque hay una ley especial, el artículo 14 de la ley de fundaciones, que dice claramente que así se puede hacer. Dice puntualmente que pueden dar los poderes con las capacidades que determine el acuerdo. Si ustedes ven la guía, vean ustedes cómo es importante entender que estos son guías. Si ustedes ven la guía del registro inmobiliario, se dan cuenta de que la guía del registro inmobiliario no permite eso porque dice es un poder especial, tiene que ser otorgado en escritura pública. Pero si ustedes ven la guía del registro de personas jurídicas, dice que, como hacen en el artículo 14, las fundaciones sí pueden dar en esas condiciones, por un acuerdo, los poderes de cualquier naturaleza. Y ya que tocamos este tema, pasa lo mismo con los poderes de las sociedades anónimas. En la guía de personas jurídicas, usted lee que de conformidad con el 187 del Código de Comercio, la Junta Directiva tiene capacidad para dar poderes de toda clase, porque eso es lo que dice el 187 del Código de Comercio. Esa es una ley especial que priva sobre el Código Civil porque son órganos parte de una persona jurídica regulada por el Código de Comercio. Pero si usted se va a la guía de registro inmobiliario, le dicen no puede otorgar poderes un órgano. ¿A quién le hago caso? Es que por eso es que hay que entender que son guías. El primer deber de todo el registro, artículo primero de la ley de inscripción de documentos en el registro y de la ley de creación del registro nacional, que dice el registro se integra por los siguientes registros y hace la lista, el primer deber es coordinar sus criterios. Yo no puedo tener un criterio como aquí en personas jurídicas y otro criterio aquí en el registro inmobiliario y otro en el registro de bienes muebles. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Bueno, es una labor de día a día donde como no nos preguntaron, porque yo sé, esa es una labor interna del registro, pero vamos a ver, ¿ustedes no creen que sería bueno que a los notarios nos hubieran consultado? No violentamente, así a todo el mundo, a todos los notarios, no. Pero hay formas de canalizar la consulta a través del Colegio de Abogados, a través de la Dirección Nacional de Notariado. Y decirles, miren, estamos preparando unas guías con transparencia, con el propósito de mejorar el proceso de inscripción. Eso hubiera evitado el 1.4 versión que dice usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente estas cosas van a seguir saliendo. Esos cambios que se dieron, por ejemplo, también en el tema de los plazos de las hipotecas. Cambios necesarísimos porque se estaba impidiendo la inscripción. Los cambios que se dieron en el proceso de inscripción de las viviendas de interés social. De ahí, las viviendas de interés social son el reflejo de una realidad. Y resulta que entonces, como estaba la guía original, nunca se iba a inscribir el 80%, porque resulta que exigían que se inscribieran a nombre de ambos cónyuges en grupos, en núcleos de vivienda, en donde la persona no solamente estaba separada de hecho, sino que además había denuncias por violencia doméstica y una serie de cosas. Y entonces, ¿cómo voy a inscribir yo a nombre de ambos cónyuges si hay un tema real que no es el tema, digamos, que no es un tema liviano y que necesita de ser resuelto? ¿Cómo se resolvió eso? Después de que se publica la guía, sale una directriz directamente de la directora general del registro,
que dice que ordena que se inscriban como se estaba inscribiendo antes de la guía. ¿Para qué? Primero que nada, la directora del registro, la directora general del registro, no es la persona encargada de emitir directrices de ese tipo, porque eso son normas sustantivas. Y las normas sustantivas le corresponden al director de cada registro. Y en segundo lugar, de alguna manera, se mete la mano, se politiza un poquito el tema, porque claro, venía el Ministerio de Vivienda detrás presionando y diciendo, mire, ¿qué están haciendo? Nos pararon la inscripción de bonos. Ven, eso, don Manuel, es a lo que yo me refería. Entonces, la solución no es un día a día. A mí me parece, y esto lo digo con muchísimo respeto, pero a mí me parece que el registro necesita un poquito de apertura. Es decir, hay una relación simbiótica con nosotros y por lo tanto es importante que haya una relación simbiótica en todo sentido. Ellos tienen que tomar las decisiones, nadie está pretendiendo participar de la toma de decisiones, pero escuchar es un arte, digo yo, eso decía mi abuelo, que escuchar es un arte. Por ahí, don Manuel, pienso yo que anda el asunto. No, claro. En relación a eso, Carlos, por ejemplo, tocaste el tema del nombramiento, digamos, de un poder especial por una sociedad. Y entonces hemos visto el camino largo de Caperucita, ¿verdad? A la casa de la abuela, en el sentido de que tuvimos documentos que eran nombramientos de poderes especiales otorgados o por una junta directiva o por más aún todavía por la ¿cómo se llama? Por la asamblea de socios, que sin embargo no se le dio el valor porque no se hizo en escritura pública directa. Y entonces la solución que daba era que fuera la asamblea de socios o fuera la junta directiva autorizara a determinada persona, digamos el presidente, para acudir ante notario, acudir a un poder especial, a otorgar un poder especial en escritura pública aparte. Y el notario dar fe de todas esas circunstancias, inclusive citando ese poder especial que se hacía de esa manera. Sí, también hemos visto, con todo el respeto, se ha dicho de que ha habido acuerdos que el registro ha tomado y que duran a veces un mes y después los quitan a ver porque no era lo idóneo. En materia de traspaso de propiedad fiduciaria, habíamos conversado con una estimada colega que tiene mucho conocimiento en fideicomisos, pero por dentro, o sea, no notarialmente, sino, pero se enfermó, desgraciadamente se enfermó y no pudo asistir. Yo les puedo referir, bueno, cuando hablemos de fideicomisos, que es a veces uno de los escrituras como que más le frunce el ceño a más de un notario, pues es cuestión de como tratar de entenderle la parte más fácil, digamos, lo más llevadero. Hablábamos de fideicomisos de administración y de garantía, y uno sabe que el de garantía es cuando el fideicomitente tiene una obligación con el fideicomisario. Los más comunes para nosotros son de administración. Cuando nos encontramos con los fideicomisos, estimados colegas, por ejemplo, muchas veces vemos la necesidad de que se otorgue una autorización, digamos, de una sociedad para hacer un determinado acto. Y aquí es importantísimo hacer una diferencia entre lo que es el 32 ter del Código de Comercio, que es la autorización que se hace, ¿verdad? Para que una sociedad pueda adquirir o vender o enajenar, ¿verdad? Un inmueble y dice, la ley dice, la junta directiva o órgano equivalente. Bueno, en una sociedad anónima estaríamos hablando que más que directiva es una asamblea de socios. Sin embargo, los que trabajamos en el sistema bancario, vemos, por ejemplo, que hay unas instituciones que no le permiten, digamos, ese otorgamiento de poderes, de autorizaciones, perdón, por parte de la asamblea de socios, sino por la junta directiva. Ok. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta en estos casos es que una cosa es esa autorización, que es más rápida, más directa, a la circunstancia de cuando se le confiere la autorización e está interviniendo un directivo de la propia empresa como beneficiario de un préstamo bancario, por ejemplo. Y entonces, aquí en estos casos es menester, si se hizo un acuerdo de asamblea de junta directiva, perdón, autorizando la venta, autorizando cualquier acto que se hubiera hacer, digamos la hipoteca o la venta, etcétera, tiene que ser por medio de asamblea de socios cuando se autorice a determinado fulano por estar en beneficio de acuerdo de 1263 del Código Civil. Y entonces, esa es la manera en que ellos han ayudado a poder inscribir este tipo de documentación.
El fideicomiso, nuestra legislación lo establece en los artículos 6, 33 y siguientes del Código de Comercio. Y para todos es conocido pues la figura, ¿verdad? Del fideicomisario, del fideicomitente, del fiduciario, y que hay un patrimonio fideicomitido. Y hay circunstancias especiales, como por ejemplo para un fiduciario, de que no puede delegar funciones, pero sí puede designar auxiliares y apoderados. O, por ejemplo, en el caso de los fideicomisarios, que cuando se trata de sociedades jurídicas corrientes, ¿verdad? De las mercantiles, que no pueden superar los 30 años, salvo, se hace la excepción ahí, de cuando son personas públicas o de beneficencia de esa naturaleza. Ahora bien, cuando vemos nosotros, sabiendo que el contrato de fideicomiso es un contrato de responsabilidad, ¿verdad? Que se le impone responsabilidad a cada parte, en algunos, de acuerdo a la ley, se permite que el fiduciario quede autorizado en el contrato para disponer del bien fideicomitido. O sea, esos son los más fáciles que trabajamos los notarios cuando nos mandan un expediente, por ejemplo, de crédito o algún cliente, porque el fiduciario puede, digamos, porque lo permite el fideicomiso propiamente, ¿verdad? El fideicomiso es un contrato interparte, ¿verdad? Y entonces, es ley entre las partes. Entonces, el notario, y eso es lo que llamo la atención, es, tenemos la obligación de, por largo que sea, por grande que sea, de estudiar el fideicomiso para ver cuáles son las facultades que tiene, porque normalmente, yo se lo comentaba a algunos colegas que yo siempre he visto que en materia de fideicomisos, las empresas intervinientes se ven como muy amigas, pero se tienen una inmensa desconfianza. Todo tiene que ser por escrito y muy bien detallado, pero no tienen, digamos así, como un ambiente más abierto. Ahora, y de ahí, digamos, los casos muy corrientes, o casi siempre, sea para mí, en mi ejercicio, de más de un 80-90% de los casos son en la necesidad de devolución del bien del fiduciario al fideicomitente. Y para eso, en cada ocasión, cada fideicomiso tiene su propia normativa, ¿sí? Le cambian a uno las reglas del juego. Entonces, si utiliza una autorización de esas bien hechas, es capaz que para otros fideicomiso no está bien hecha, si faltó tal y tal cosa. Entonces, lo más fácil, lo que yo les puedo recomendar es pedirle cuál es el modelo que utilizan. Yo lo redacto, a veces le cambio un poquito, se lo mando a uno de los dos, para que me lo autoricen, para que me puedan dar el visto bueno para poder proceder. Porque en la comparecencia no se da la unidad del acto. Cuesta mucho, me decía un colega de estos con un gran problema de que porque no se da la unidad del acto, entonces cuando da la carta de liberación, lo que le llaman ellos la carta de liberación, no firman todavía, sino que tienen que esperar que también los cheques se hagan efectivos, y entonces le retrasan la firma, y el colega estaba, por ejemplo, con problemas de que no avanzan, o sea, no podía tal vez terminar el protocolo o avanzar, o a veces hasta con la preocupación de la presentación del índice quincenal, ¿verdad? La regla que se establece es que en los casos en que haya devolución al fideicomitente original, pues entonces que están exentos, ¿verdad? Salvo el timbre del colegio de abogados, que ahí se establece. Pero también nos encontramos con muchos fideicomisos en que ha habido una cesión de los derechos, ¿verdad? Entonces ya no es el fideicomitente original, sino su cesionario, ¿verdad? Porque los han traspasado mediante concesiones privadas que se han dado entre partes, y en esos casos se exige entonces el pago. Yo tuve el caso de un queridísimo colega que aquí está con nosotros, que tuvo casos donde el registro no lo publicitaba, y se hizo un problema mayúsculo que al final se lo resolvieron favorablemente, porque no había posibilidad de leer esa sesión, y entonces comprometía luego a hacer un pago, y normalmente son pagos grandes. Ahora, en los casos ya lógicamente que se devuelve al fideicomitente original, ya ese va a ser el traspaso lógicamente del cliente, ¿verdad? El cliente particular o el cliente bancario, y ya va a pagar lógicamente como una venta. Pero donde sí yo llamo la atención es el hecho de que, si bien en esos casos en que se le devuelve el original, no paga derecho, ¿verdad? Está exento porque la ley lo establece, no está exento de honorarios, ¿verdad? Que es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es un acto que uno está realizando como tal, y porque otras veces hay empresas muy poderosas que solicitan que las estimaciones se hagan en 100 colones o en 1000 colones,
para pagar el mínimo. Y entonces, tal vez es un trabajo muy costoso, de muchas comparecencias, de ir a un banco, llevar cheques que le toca a uno para obtener una carta de liberación, luego ir a la otra empresa para buscar la firma, y al final el pago es el mínimo. En una cosa, ¿verdad? Es pequeñita. Dos cosas quería intervenir ahí. Primero, yo creo que cuando usted dice fideicomiso, esa es la pesadilla de los notarios, ¿verdad? Porque usted se pone en manos de terceros en una escritura pública que está otorgada a medias, esa es la realidad, y que además le falta, como el pintor que está pintando y está en el andamio y le quitan el andamio y queda guindando la brocha, ¿verdad? Porque le falta el compareciente más importante, que es el dueño del bien. Entonces sí, eso es una pesadilla, y yo creo que lo que tenemos que tener presente son dos cosas aquí. La primera es el cuidado que hay que tener, muy importante, de asegurarse que ese representante esté en el momento del otorgamiento. Eso es algo que yo he visto que ha pasado, que es que la persona no llama para estar segura de que en el momento del otorgamiento la persona esté, y resulta que sí, va a estar cuando firma, pero cuando se otorgó la escritura estaba en San Juan del Sur, en Nicaragua. Y entonces ese es un cuidado que hay que tener enorme, ¿verdad? Porque eso puede causar una nulidad posteriormente. Y la otra cosa, el cuidado que hay que tener es cumplir con el arancel. El arancel dice claramente que el pago de honorarios se hace sobre el valor más alto. Y entonces hay que pedir, yo siempre les digo, hay que pedir el monto de la responsabilidad del bien. Nada de 1000 colones, nada de 500 colones. ¿Cuál es el valor de la responsabilidad de ese bien? ¿Cuánto se va a pagar por ese bien? Y ese es el valor que yo uso como referencia para aplicar la tabla de honorarios. Y así es como tiene que ser. Es importante que los notarios tengamos eso claro. En la próxima semana, que vamos a hablar un poco de competencia desleal, este es un temazo, porque este es un tema importante. ¿Por qué? Porque la presión de las entidades financieras, la presión de las empresas es muy grande, pero hay que tenerlo presente. Ahí está el arancel hay que cumplirlo. Eso era lo que quería decir, don Manuel. Sí, gracias, Carlos, muy oportuno. Para más o menos ir terminando este tema de los fideicomisos, se establece que solo se inscriben los traspasos, ¿verdad? El registro inmobiliario no inscribe los fideicomisos, sino que lo que inscribe es el traspaso de propiedad fiduciaria. Y cuando es a una sociedad, eso es responsabilidad del notario. Nosotros tenemos que tener muy claro que es revisar que si se va a ver una sociedad, que se le pueda hacer, que va a tener intervención en esta materia, que esté facultado para ello. Porque el registro dice, no forma parte tampoco de calificación registral. Y si lo inscriben y sobreviene pues un problema, es para el notario, pero el registro no lo va a parar en ese momento. Finalmente, tal vez es importante también hacer notar que sea en materia, cuando se constituye el fideicomiso, en la disposición que hace el fideicomitente, ¿verdad? Que se inscribe la propiedad a nombre fiduciario, o en los casos en que haya devolución, tenemos que tener en cuenta mucho el estado civil, porque tratándose de materia de bienes gananciales, podría prestarse para burlar eventualmente derechos que pudieran tener un cónyuge, de que lo esté traspasando en un momento que tal vez que no se está divorciando, que se lo devuelvan cuando ya se divorció. Entonces, en ese aspecto, sí nos llaman a nosotros la necesidad de estar muy atentos a ese aspecto. Ahora que Carlos me ayudó tocando un poquito el tema de las hipotecas, Carlos. Ya sí, en materia de hipotecas, sí. ¿Me puedo interrumpir? Ok, gracias. Sí. Yo ahí quería hacer un par de comentarios de lo primero que usted habló y un comentario sobre esto último que usted me mencionó ahí con el tema de la ganancialidad. Voy a hablar primero de la ganancialidad porque es lo más reciente y luego me voy a volver un poquito. Vean, uno se sorprende, ¿verdad? El otro día conversando con un amigo mío que es especialista en Derecho de Familia, me decía una cosa que a mí realmente me costaba creer. Resulta que por jurisprudencia de Derecho de Familia, las disposiciones de los bienes de las personas jurídicas en el caso de familia, entran cuando se presentan demandas de divorcio o de liquidación de bienes gananciales, entran en una cosa que la jurisprudencia de la familia ha llamado un periodo de sospecha, de 2 años. Entonces, oigan todo lo que puede pasar. O sea, esto, les digo, a mí me paró el pelo.
Resulta que una sociedad, una persona jurídica, por eso el tema de las personas jurídicas se las sabe, ¿verdad? Una persona jurídica que es de una familia, ¿verdad? Resulta que tienen dos propiedades, deciden vender una, venden la propiedad, pero el que comparece es el presidente, ¿verdad? Y bueno, con el tema de la protección del accionista minoritario y todo esto, presentan digamos, el acuerdo del 32 ter de junta directiva, etcétera, ¿verdad? Que no son los socios, que es junta directiva. Y resulta que año y 8 meses después hay un problema familiar, el otro cónyuge presenta una demanda de divorcio con una liquidación de bienes gananciales y el juez lo primero que hace es ordenar la anotación de esa demanda en el bien que se vendió año y 8 meses después, porque entra dentro del periodo de sospecha porque pudo haber sido una venta para distraer la ganancialidad del bien. O sea, de verdad que ahí se queda uno y por jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, realmente, por eso yo no ejerzo en el área del derecho de familia, ni en penal, pero, o sea, realmente estas cosas son las que, si alguien que va a crear una persona jurídica tiene malas intenciones, no le van a funcionar, pero además, en los que han actuado de buena fe, se van a quedar en una pieza, porque eso va contra todos los principios de seguridad jurídica, etcétera, pero eso ahora quiere explicárselo al Tribunal de Familia. Quería decir algo de lo primero que usted habló, Manuel, respecto a la capacidad de actuar. Y con el tema de la ley de protección a la persona con capacidad diferente. Vamos a ver, las personas físicas tenemos una cosa que se llama la capacidad jurídica, ¿verdad? Que nos lo da, dependiendo de cómo queramos verlo, ¿verdad? Si pensamos en un tema más religioso, nos lo da el derecho natural, el derecho de ser. Y los derechos humanos, todos los tratados de derechos humanos nos da la capacidad jurídica, la capacidad de decidir y de actuar. Pero esa capacidad jurídica hay que ejercerla de alguna forma. Entonces, a veces lo que sucede es que lo que no se tiene es la capacidad física o mental para ejercer la capacidad jurídica. Por eso es que la ley de protección a las personas con capacidades diferentes establece la figura del garante. ¿Qué es la figura del garante? La figura del garante es ni más ni menos que un apoyo para las personas que tienen capacidades diferentes. ¿Y qué apoyo se le va a dar a esa persona? Depende de lo que necesite. Yo tuve un caso muy triste de un primo mío que ya falleció, que por una circunstancia médica quedó en estado vegetativo muchos años. Y bueno, mi tía, mi madrina, fue su garante. Y como garante, su apoyo era total, porque él estaba en estado vegetativo. Y en ese estado vegetativo, pues, ¿qué es lo que sucede? Que simple y sencillamente él no podía tomar ninguna decisión. O sea, todas las decisiones las tenía que tomar mi tía. Pero les voy a poner un ejemplo en el otro lado del espectro. Si yo llego a otorgar una escritura pública y me dicen antes de otorgar la escritura que tengo que leer unos documentos, hago así, se me caen los lentes y a partir de ese momento yo tengo una discapacidad porque no veo. Yo aquí no los veo, distingo figuras, pero no los veo. Y entonces, ¿cuál es el apoyo que yo requeriría en ese momento? Digamos que yo me hice acompañar de mi esposa. Entonces yo le voy a decir a mi esposa, me haces el favor de leerme estos documentos y de determinar, cuando vos lo leas, cómo procedemos. Ese es el apoyo que yo necesité en ese momento, sin necesidad de pasar por un proceso de garante. Simplemente yo tuve una discapacidad, incluso en el momento. Y ese apoyo fue fundamental. Es deber del notario determinar cuál es el nivel de apoyo que esa persona necesita y cuál es la capacidad de actuar que el garante o el que apoya tiene en relación con la persona con la capacidad diferente. Lo que no puede hacer nunca es sustituir su voluntad. Ojo con eso. Si la persona con capacidad diferente tiene capacidad para expresar su voluntad, tiene que expresarla. Y el garante no puede sustituirla nunca. El notario que actúe con un garante que sustituya la voluntad de la persona con capacidad diferente está irrespetando los principios básicos de legalidad y, por supuesto, de ética profesional.
Quería referirme a eso porque el tema es que, por ejemplo, en el caso de los menores, guardando las distancias, lo que los padres tienen es una representación legal. Y esa representación legal implica que ahí sí hay una decisión por que eso es diferente. Porque la capacidad jurídica no se expresa totalmente hasta que el menor no adquiere su mayoría, pero aún así, ojo, porque si el padre llega a actuar por el menor y dispone, por ejemplo, de dineros que son productos del salario del menor, eso es contra la ley. Porque el menor sí tiene derecho a disponer condicionadamente de los dineros que se ha ganado. Ojo con eso. Yo en esto, con las personas con capacidades diferentes, soy muy cuidadoso porque hay todo un universo, ¿verdad? Está desde la persona que llega, que no oye, que no habla, que no ve, que le falta una mano, a la persona que no tiene el 100% de su capacidad mental para ejercer su capacidad jurídica, pero que sí puede expresar su deseo o sus condiciones. ¿Qué nivel tiene eso? Cada caso es diferente. La otra cosa que quería decir es que estamos hablando de muchos temas, entonces quiero hablar ahora un tema de lo que usted mencionó también, don Manuel, que es el plano en las zonas catastradas. Es una pesadilla, el plano en las zonas catastradas, cuando se trata de segregaciones y de reuniones. Vamos a ver, les digo qué hace el registro, y lo dice la circular, y lo dice la guía, el registro inmobiliario. Usted tiene una propiedad a la que le va a segregar un lote. Tiene un plano que está catastrado, o sea, está inscrito en la división catastral y vigente. Pongámoslo un poquito más complicado. Y además ese plano es producto de la segregación de la finca A y la reunión con la finca B. ¿Ok? Ambas están en zona catastrada y el plano está catastrado. Se presenta la escritura al registro. Y el registro lo que hace en las zonas catastradas es tomar ese plano y antes de inscribir, mandarlo a verificar. Y si la división catastral dice que el plano está malo, le cancelan la inscripción catastral. Y se queda la escritura sin plano, así literalmente. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? En zonas catastradas, el plano que me presenten tiene que decir si está o no verificado en la zona catastrada. Y si el plano no está verificado en la zona catastrada, le digo al usuario, señor usuario, de previo a otorgar escritura, hay que ir al catastro y hacer una gestión administrativa para que el catastro determine y verifique si el plano cumple o no cumple con los requisitos de la zona catastrada y lo ponga en condición de verificado. Porque de lo contrario, es un 50% de probabilidades de que se lo rechacen o de que no se lo rechacen. Y ya con la escritura otorgada, y ya con el acto definido, y ya con los usuarios a los que hay que volver a decirles otra vez, qué pena, pero mire, tiene que volver a hacer otro plano catastrado. Eso yo lo aprendí por las malas. En mi caso yo tuve la suerte de que era nada más era un cambio de plano, o sea, la finca tenía plano. Lo que se estaba haciendo era ajustando el plano a la realidad. Y entonces simplemente se le solicitó al registro que no tomara nota del cambio de plano. Pero eso es lo que está ocurriendo con el plano catastrado en las zonas catastradas. A mí me parece que eso es una mala política del registro. El registro debería, cuando catastra un plano, verificarlo en la zona catastrada. Antes de, porque la publicidad, eso no es una publicidad engañosa, pero es una publicidad omisa. Porque si yo tengo un plano que está inscrito en el catastro, de alguna forma yo pienso que ese plano ya cumplió con los requisitos. Y sí los cumplió, pero al no estar verificado, no los cumplió todos. Y entonces esa publicidad es omisa, como mínimo. Quería hacer esas dos observaciones, don Manuel, antes de que pasáramos al otro tema. Carlos, en el temita anterior, cuando hablabas del garante, y es que debe ser un garante que esté inscrito, ¿ah? Ah, sí. Pero, sí, no es así, como que presente un documento, no tiene que estar inscrito en el registro de personas. Y efectivamente, pueden haber ahí una discapacidad, es una deficiencia física. Lo hiciste muy bien con el ejemplo de los anteojos, ¿cierto? Y es una deficiencia física porque no es la vista
ideal, por decirlo de esa manera. Pero eso indudablemente difiere mucho a que ya si fuera una deficiencia o una discapacidad ya mental, ¿verdad? O una cosa o intelectual. En materia, esto es lo que yo quería decirles a ustedes. Esta es lo que a mí me encanta de cuando hacemos una exposición, de hacer arroz con mango, ¿verdad? O echarle a la sardina, echarle leche condensada, una cosa así, porque entonces sale una cosa y sale otra y van saliendo. En materia de hipotecas, por ejemplo, estimados colegas, pues todos sabemos que debe ser la comparecencia del deudor, ¿verdad? Del dueño, del dueño del inmueble, y para garantizar una deuda propia o una deuda ajena, lógicamente. Que para el evento de que no sea el inmueble de él, lógicamente aparece la figura del consentimiento. Sabemos que no es necesaria la comparecencia del acreedor. Eso fue un tema muy debatido sobre si era parte o no era parte en ese tipo de créditos hipotecarios, ustedes se acordarán. Debe indicarse de manera expresa, lógicamente, en lo que son aspectos básicos, pues el monto del crédito, y recuerden que el monto de la hipoteca no puede ser superior al del crédito. ¿Por qué? Porque un crédito se puede otorgar, voy a hacer un ejemplo, por 60 millones de colones, y la hipoteca puede ir por un lado de 40 y por otro lado otro inmueble que responda por 20, ¿verdad? La responsabilidad que se tenga que tener. Entonces lo que no puede es que lógicamente que los montos de las hipotecas no superen al contrato de crédito, porque no tendría, sino que sería un desfase. Ahorita, como lo dijimos anteriormente, se exige la fecha, expresamente la fecha de vencimiento. Y eso lo han fundamentado en el artículo 475, inciso 2 del Código Civil. Se establece o se presume que la fecha de inicio siempre será la fecha de otorgamiento. Sin embargo, aquí, por ejemplo, a muchos de ustedes nos ha correspondido hacer escrituras, a veces las tiene limbo, o así, que da un periodo de gracia, ¿verdad? Y entonces uno va a establecer que el plazo de ese gravamen hipotecario es de X años a partir de hoy, entonces empieza a contar ahí. Pero muchas veces se otorgan periodos de gracia, que son periodos en que si acaso le cobran intereses, pero entonces empiezan a correr el plazo a partir de ese momento. Entonces hay que tener muy en consideración ese aspecto para que no le vayan a decir que no cierra. La forma de pago, lógicamente, se establece el monto, ¿verdad? Y la periodicidad y el número de cuotas. Y a falta de indicación, se entiende que es el pago en solo el vencimiento. Tenemos que tener cuidado, digamos, de no perjudicar a algún cliente, digamos, porque a uno se le va esa determinación. Porque otra vez más, no es parte de marco de calificación si no se hace esa especificación. Eso es responsabilidad exclusiva del notario. De manera que lo acaban de modificar eso, Carlos, precisamente el 29 de junio del 2021. Exactamente. La tasa de intereses corrientes y moratorios, ¿verdad? Son los tipos que se establecen con las variables y las hay, y la fecha que corren. Y si no se indica una tasa, se establece que es tipo legal. Recuerden que si se nos va, ¿verdad?, a indicar X monto de interés corriente, lo pasan a legal, que siempre es súper bajo, más ahora como están los certificados. Y por regla, los intereses moratorios son iguales a los corrientes, salvo pacto en contrario, que lógicamente, y en estos casos no puede exceder, recuerden, del 30% de los corrientes. Ahí hay una excepción cuando los préstamos del Sistema Bancario Nacional, que se establece que los intereses moratorios serán 2 puntos, ¿verdad?, superiores a los establecidos. Pero dentro de la normalidad, esa es las reglas que rigen para efecto, digamos, de que uno haga bien. En este tipo de constitución hipotecaria no se requiere la renuncia a trámites de juicio ejecutivo y tampoco se establece la base para el remate. El problema es que si no se establece la base para el remate, el día que haya que ejecutar esa obligación, tiene que acudir entonces o al valor que esté registrado en los últimos 2 años o por medio de un avalúo pericial. Imagínense la consecuencia que habría que correr mientras se nombra un perito que se evalúa, versus el que uno pueda señalar precisamente cuál es la base del remate, que es uno de los aspectos que yo creo que podríamos estar atentos.
Otro aspecto importante es el conocimiento, digamos, de que existe en nuestro ordenamiento lo que se conoce como avance de grados. Es cuando estaba, qué sé yo, que una hipoteca, tal vez se inscribió una en primer grado, otra en segundo, y luego se cancelan, el registro no las pasa automáticamente a la de tercer grado. Si uno la pone en tercer grado, se le inscribe de tercer grado, pero es factible el avance de grados. Lo que no es factible, lo que no existe en nosotros es lo que se llama reserva de grados. Solo no puede ser el registro. Hay reserva de prioridad, recuerden ustedes aquello, ¿verdad? Que cada vez se utiliza menos, pero indudablemente que uno podría solicitarlo. A mí el registro, cuando yo he conversado con algunos registradores que son gente muy accesible, y uno comenta con ellos y ellos le dicen, recordad que todo es prorrogación, recordad que es prorrogación, que si no se pide, entonces no lo pasan. Y entonces también a ustedes les ha correspondido ver, por ejemplo, propiedades que llevan por la submatrícula 007, 008 y no existen la 001, ni la 2, ni hasta la 6, ¿va? Y la gente se extraña de que ¿por qué 8? ¿Por qué 9? ¿Por qué 10? Y es porque el registro no la retrocede, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Recordemos un modelo, tal vez para terminar el aspecto de hipotecas, lo que se llama la hipoteca por excarcelación. En la hipoteca por excarcelación hay que indicar cuál es el vencimiento y si no se indica, se consideran vencidas el mismo día que se constituye, porque lo que va a garantizar es la excarcelación. Entonces hay que tener ese cuidado. Están exentas del pago de timbres. Recordemos los que trabajamos con el Banco Nacional que se hicieron muchos créditos de las famosas unidades de desarrollo, las UDES, que eran aquellas unidades que representaban un aspecto de una unidad monetaria. Lógicamente, por la manera en que se dio ese sistema, las personas lo consideraron muy apropiado al principio y se dieron cuenta que era una garrotera terrible porque el precio del consumidor subía desmesuradamente y lo que empezó muy alejado del valor del dólar, ¿recuerdan? De repente lo empató y lo superó y entonces muchísimos créditos tuvieron ¿verdad? que eliminarse, sí, hacer la conversión a colones. Y finalmente, hay la indicación de que es improcedente la solidaridad entre acreedores. Eso lo establece el 636 del Código Civil. En materia de cesiones de crédito, sabemos que comparecen el acreedor, el cedente y el nuevo acreedor, ¿verdad? Con las indicaciones que se especifican. Lo mismo que cuando hay una ampliación del monto o ampliación del plazo de la prórroga del plazo. Deben comparecer, si hay un fiador, lógicamente también, o sea, que las partes se vean involucradas. O también en las constituciones de hipoteca hechas se puede haber la innovación de deudor, que sabemos que es cuando el acreedor libera al deudor de la obligación, ¿verdad? Por haber emitido un nuevo deudor en sustitución. Y tenemos que tener clarito también de que eso es diferente a lo que se llama exclusión de deudor. Una cosa es la innovación del deudor, donde entra A por B, y la otra es la exclusión del deudor, donde tenemos A y B, y por alguna circunstancia especial se solicita que se excluya B, y entonces en la comparecencia, a mí me hay varios, he hecho yo, comparece lógicamente el banco y comparece el A, no así el B, no se requiere, me la han inscrito sin comparecer el B, nada más porque lo está favoreciendo. Pero eso sí, el que queda indica expresamente que está aceptando el crédito por la totalidad en los términos y condiciones en que está establecido. Entonces, no es la típica innovación, sino es la exclusión del deudor, ¿verdad? Que se da de esa manera. Igual, en modificaciones de crédito se hace en escritura pública con la comparecencia de todos de las partes que han intervenido. Eso sí, Carlitos. Dos cosas ahí con el tema del plazo y en relación precisamente con la guía. Esa es la guía. Ese tema de la guía ha sido el más manoseado, yo creo, ¿verdad? Porque eso ha afectado a todas las entidades financieras. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el Código Civil? El Código Civil dice que la escritura de constitución de una hipoteca tiene que indicar, entre otras cosas, el plazo. Los principios básicos del ejercicio de la función notarial, en la escritura existe una cosa que se llama la libre redacción. ¿Eso qué significa? Que yo redacto como sea si estoy expresando las ideas correctas y cumpliendo en el acto finalmente con lo que la ley dice. O sea, en otras palabras, que si a mí la ley me dice que yo tengo que establecer el plazo, ¿por qué yo no puedo establecer el plazo en segundos? Yo sé que eso es una locura, pero nada lo prohíbe.
O sea, yo podría establecer el plazo de un crédito hipotecario en segundos y pueden ser 1.000 millones de segundos y ese plazo es el plazo que corresponde inscribir porque hay libre redacción. Yo sé que esto es una locura un poquito, pongo el ejemplo así bien violento para darnos cuenta de que el restringir los conceptos que la ley establece es una cosa que viene a entorpecer el ejercicio de los derechos privados de las personas. Por eso es que el cuidado que hay que tener con el tema de las guías es que la guía no se convierta en la norma. La guía es una guía, su nombre lo dice. Y por eso es que cuando nosotros ejercemos la función tenemos que tener claro que a veces las guías no son las dueñas de la verdad y que es necesario entender que el dueño de la verdad, entre comillas, son las normas. Y la jerarquía de las normas está en la ley también. No la inventamos nosotros. Y la jerarquía de las normas está en la Constitución, en el Código Civil, en la Ley General de Administración Pública. Ahí están las jerarquías de las normas. Y no perdamos de vista que la calificación registral es una confrontación del acto notarial de frente a la ley. Ley entendida como las normas legales vigentes. No es otra cosa. Ahí no se inventa nada. Entonces, a mí me preocupa un poco a veces cuando yo veo el tema de que hay un sometimiento por la costumbre, pero eso no es nuevo, eso ha pasado siempre, ¿verdad? De que las cosas se hacían antes así, y entonces como antes se hacían así, después romper con eso es dificilísimo, ¿verdad? Recuerdo uno de los temas que siempre ha sido así, el tema de los usufructos, el tema de la reserva del usufructo y el tema de cómo se venía estableciendo el parámetro de que fuera uno de los comparecientes el que decidiera por los demás sin el consentimiento y luego eso cambió y ya luego se calificó a la luz de lo que dice el Código Notarial y el Código Civil en materia de donaciones cuando hay donación de usufructo. Yo lo que creo también, y esto es algo importante, don Manuel, es que los notarios tenemos el deber de estudiar y no de coger un formato y de aplicarlo. Cada caso es diferente. Ustedes me pueden decir a mí, mire, es que usted puede hacer, no sé, 30 protocolizaciones al día de modificaciones de sociedades mercantiles, pero esas protocolizaciones, cada una tiene lo suyo, tiene cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en esa protocolización usted está indirectamente fiscalizando notarialmente lo que la sociedad hizo. Y bueno, usted puede meter en el protocolo lo que quiera, pero no puede meter al registro lo que quiera o no le puede decir a las partes que eso que hicieron ahí está bien. Y eso es, por ejemplo, le piden que protocolice algo que no va al registro, que es una asamblea en donde se distribuyeron acciones de una sociedad mercantil y se le dieron fracciones de acciones a una persona. Yo cuando voy a ver eso, yo tengo el deber de decirles a esos usuarios, miren, eso que ustedes hicieron en la asamblea no se puede, el Código de Comercio prohíbe fraccionar acciones. Usted puede tener usufructuarios y nudatarios, pero no puede tener acciones en fracciones. ¿Por qué? Bueno, pues no lo decido yo, lo decide el código. Y eso no va a ir al registro a ningún sitio, pero tengo el deber de decirle a los usuarios, mire, ustedes van a tener problemas a futuro, porque en el momento en que esto llegue a cualquier escenario de discusión judicial o extrajudicial donde se requiera una mediación, una conciliación, un arbitraje, ustedes van a tener problemas porque ustedes hicieron un acto que es contrario a la ley. Y repito, no pasa por ningún registro, pero pasó por el filtro del notario. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto concluyo, don Manuel, porque le estoy quitando toda la palabra. Lo que quiero decir es que la calificación que hace el registro necesariamente tiene que ser la segunda calificación, porque la primera calificación es la que tuvo que haber hecho el notario de la voluntad de las partes, para decirle a las partes, si se puede, no se puede de esta forma o se puede de esta otra forma. Y después de esa calificación, ese acto tiene que ir bien al registro. Y por supuesto que nos equivocamos, nos vamos a equivocar grande, obviamente, porque somos seres humanos, pero se supone que ese filtro necesariamente es previo al filtro del registro. Y además porque muchas cosas no van al filtro del registro, como por ejemplo esto que decía yo de las protocolizaciones de cosas que no van al registro, o la constitución de un fideicomiso que no va al registro. Toda la parte del fideicomiso que no va al registro, que no tiene que ver con la inscripción de bienes, esa parte es normalmente redactada por notarios. Si un notario va a redactar eso, tiene que decirle a las partes, mire, esto está bien, esto está mal, esto sí se puede, esto no se puede. El tema, por ejemplo, yo me he enfrentado a casos como este, y esto lo están haciendo las entidades financieras.
Le dicen a la persona, mire, la empresa desarrolladora le quiere vender de una vez a usted, entonces lo vamos a inscribir a nombre de un fideicomiso. Y la empresa desarrolladora lo va a pasar a ese fideicomiso, el bien. Y nosotros le vamos a financiar. Cuando esa persona quiere cambiar de financiamiento, entonces le dicen, ok, entonces sí, nosotros tenemos que devolverle la propiedad, pero nadie nunca le dijo que como no es el fideicomitente original, entonces tiene que aplicar la figura del traspaso y no de la devolución en fideicomiso. Y que paga todos los derechos y que paga toda la tarifa de honorarios. En mi notaría he tenido al menos 2 o 3 casos de personas que abren así los ojos cuando yo les explico este fenómeno, porque nunca se los explicaron cuando hicieron el modelo inicial. En el modelo inicial estaban felices porque no pagaron nada. Claro, no pagaron nada porque ese pago lo prorrogaron o lo pospusieron para la otra etapa, pero nadie se los explicó, ¿verdad? En el afán de decir, mire, todo esto está muy bien. Ahí intervino un notario. ¿Qué le pasa a ese notario? Que no le explica cuáles son las consecuencias a la persona. Mire, lo que está pasando es que, mire, como usted no es el fideicomitente original, o sea, usted no es el que está pasándole el bien al banco, cuando el banco se lo devuelve a usted, esto paga el traspaso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Ah, bueno. Pero normalmente eso no ocurre. Y eso es un verdadero problema también. Gracias, Manuel. Y que termina pagando, Carlos, ¿no? Sí. Solo que, exactamente. Bueno, en materia de reunión de fincas, que es una escritura relativamente fácil, pues sabemos que tiene que ser fincas que estén contiguas y se hace en escritura pública. Ahora, lo importante es de que no se requiere descripción completa ni que exista plano catastrado de las fincas que se van a reunir. No así de la finca resultante, lógicamente, que tiene que tener una descripción completa, ¿verdad? Naturaleza, situación, medida, linderos y plano catastrado y estimación. En esa estimación, recuerde que si una finca vale 20 y la otra vale 30, no, en una estimación no le van a poner 10 porque no se lo ven, sería burlarse del fisco, digamos. Si son varias personas las que resulta con dueños, se indica la proporcionalidad, lógicamente. Y en caso de las medidas, tienen que sumar, ¿verdad? Tienen que dar, porque de lo contrario, si no, se tiene que proceder a una rectificación, lógicamente, ¿verdad? De medida para unir A y B, que a mide 10 y la otra mide 20, será 30, no, y la reunión le da 25, entonces, desde que va, de todas maneras, ya tiene que ir un plano catastrado con esa medida resultante, pero notarialmente hay que hacer la rectificación para que pase. Este es un tema que lo traía yo más que exposición muy bien para preguntarles aquí a los que saben más. Se habla de que, por ejemplo, si una finca que se va a reunir tiene una deuda, un acreedor A, y la segunda finca tiene un acreedor B, sabemos que no procede la reunión porque son hipotecas de acreedores diferentes. Porque ¿quién va a llevar? Si por ejemplo, en la finca A, si solo tiene una hipoteca y la B no, se entiende que lógicamente lo que se hace es una ampliación de la garantía hipotecaria. El acreedor va a salir beneficiado. Lo que medía 500 metros va a ir ahora a 600, 700 metros. Ahí sí está claro. Pero si son de acreedores diferentes, no procede. Ahora, mi pregunta es, ¿se reúnen dos fincas que están libres? Muy fácil. Se reúnen dos fincas, una que tiene un gravamen, Carlos, y otra que no, se entiende que se amplia la hipoteca. Pero si se reúnen dos fincas que tienen hipoteca cada una con el mismo acreedor, ¿cómo creen ustedes que podría hacerse? Digamos, la finca A hipotecada con el banco, qué sé yo, digamos, popular, y la finca B también. Cada una se manejaba por aparte, porque tenía un gravamen, ¿verdad? Con su forma de pago y su plazo, y este también. Y se reúnen, ¿qué les parece? Que yo he hecho ese cuestionamiento. ¿Procede o no procede la reunión? O para proceder la reunión, tendría entonces que acudir el acreedor para decir en qué grados, ¿cómo les parece? ¿Qué grados se inscribe? Y con la comparecencia del acreedor, y podría ser que el acreedor diga que establezca preferencia de grados con las hipotecas preexistentes en la nueva finca, o podría ser que haga una reunión de los créditos y diga que establezca un solo crédito para las dos, ¿verdad? Sí, me parece que me parece que no habría ningún inconveniente. Don Manuel, y lo vuelvo a interrumpir, es que un colega me hizo una observación muy simpática, me decía que
que una forma, en el caso de lo que les pues, decía del derecho de familia, de la cuestión de la periodo de sospecha, los 2 años de la ganancialidad, que una opción es, si uno lo ve, pareciera que sí, es que comparezcan los socios de una sociedad y en el caso de que hubiera un tema de posible ganancialidad, que renunciaran a su derecho a gananciales. No sé, es una locura, pero me pareció interesante el comentario y la verdad que vale la pena darle pensamiento, porque la renuncia anticipada a gananciales sí se vale. Entonces, podría ser que por ahí también se solucionara. Yo les hice el comentario de eso porque cuando a mí me lo comentaron, a mí me costaba mucho creerlo. Perdón, don Manuel. Gananciales, simplemente, o sea, no va a reclamar, o sea, porque recuerde que la disponibilidad del bien no se limita hasta que no nace el divorcio o la separación judicial o la muerte. Entonces, mientras tanto, cada cónyuge es dueño de disponer de sus bienes. El otro puede renunciar anticipadamente a gananciales, ¿verdad? Lo que significa que dice no voy a discutir la ganancialidad de ese bien, ¿verdad? Hoy precisamente hablando de ese tema, me hablaba uno de mis hijos que es abogado y notario, de un caso que él lo vio con un colega de él, un amigo, precisamente de un caso de que se hizo sucesorio, en donde al morir la madre, entonces los hijos heredaron la totalidad. Y cuando se iba a inscribir, le rechazaron la escritura porque no habían tomado en cuenta la ganancialidad del esposo de la señora, o sea, papá de los 2 muchachos, que había muerto, que era premuerto, que había muerto antes. Y que decía, y se la pusieron. Decía, papá, ¿cómo ves ese caso? Le digo, yo la solución que le veo es abrir el sucesorio. Tal vez dejar la escritura ahí, porque esa era parte de lo que yo les traía ahorita, el último capítulo mío, el retiro sin inscribir de propiedades. Que si se hace un retiro sin inscribir para adelantarme de una escritura, el acto queda. El acto queda, no sé. Que hay que pagar todos los derechos y timbres del documento que se va a retirar sin inscribir, hay que pagarlo para que se pueda retirar, pero queda el acto como tal. Entonces yo le decía, en ese caso, de ahí o lo deja en stand-by, pero que tiene que abrir el sucesorio del papá, ¿verdad? Que fue esposo de la señora, lo va a tener que hacer para llegar a una conclusión la misma. ¿Cuál va a ser? Ya no está la señora viva, entonces al final de cuentas quienes van a heredar son los mismos hijos, pero son aspectos que no se pueden obviar, ¿verdad? Que no se pueden obviar. Y fue el ejemplo que yo les daba de esos 2 casos tristes, ¿verdad? De condicionamiento por falta, a veces, muchas veces, Carlos, y ahí sí tenemos que hacer media culpa del notario de no incluir en un divorcio, ¿verdad? Todos los bienes que tengan, y entonces de repente se ven metidos en ese embrollo. Y finalmente, yo sí, con eso, yo soy muy cumplido con el plazo. Me acuerdo también cuando no llegaba el profesor y salía uno feliz de que no había clases, ¿verdad? Para un tema que es muy, cuesta mucho que se dé, pero se ha dado, y a mí misteriosamente me han salido como 2 veces, es el cierre de fincas. Y para el cierre de fincas, lo que establece es que tiene que estar lógicamente, o sea, en primer lugar se indica que la finca se puede cerrar por 2 razones, o porque no exista terreno o por voluntad de la persona. Y me llamó la atención, salvo que sea de guía y no de ley, que se indica que dice que no existe en nuestro ordenamiento jurídico la obligación de tener o mantener una finca inscrita. O sea, que una persona podría hacer un cierre de finca porque quiere o porque no tiene terreno, salvo casos, lógicamente, cuando hay derechos indivisos, ¿verdad? O cuando hay, lógicamente, por ejemplo, que la finca esté comprometida porque tenga hipoteca, porque tenga servidumbre, o anotación judicial o administrativa, etcétera, etcétera. Pero, de lo contrario, entonces, lo que procede es hacer el cierre. Y básicamente eso sería, digamos, en materia de cierre de fincas, todo siempre bajo la misma tesitura, ¿verdad? Que hemos dicho cuando tocamos el primer tema, que vale para todas, que digamos que son los aspectos de gananciabilidad, de la comparecencia, que el cuidado que tenemos que tener de tantos aspectos para que una escritura nosotros la podamos montar de una buena forma y garantizar un correcto ejercicio profesional, que no solo va en beneficio al cliente o clientes, sino que para uno también, porque para uno resulta más sabroso que acostarse un día y no saber que tal vez tienen algo pendiente. ¿Calientos?
En eso último que usted comentó del tema de la disposición de bienes, yo creo que una de las cosas en las que más fallamos los notarios es en el proceso de revisión de la facultad de disposición de los bienes que tienen las personas. O sea, cuando a mí se me presenta una persona para disponer de alguna forma de un bien o enajenar un bien, el proceso de revisión tiene que ser tan exhaustivo que a veces es estresante, ¿verdad? O sea, yo para saber si ese bien es disponible o no, tengo que hacer todo un proceso. Y ese proceso va desde ver la capacidad de actuar de la persona, la capacidad volitiva, la capacidad jurídica para efectivamente disponer si no es un bien ganancial, si no es un bien que está sometido a un proceso eventualmente de procesos sucesorios, si la persona en sí misma como tal no está con algún tipo de intervención judicial, es decir, no tiene alguna limitante, etcétera. O sea, ese proceso, antes de poder decir sí, firmemos, ese proceso es exhaustivo. Yo el otro día en una tertulia de las que hacemos en el ICODEN, les decía que yo tengo una lista que la tengo por ahí y la modifico cada cierto tiempo porque siempre cada vez que voy a una charla alguien dice algo que yo digo, mira, yo no había pensado en eso. Y ahí la tengo, y es como un checklist, ¿verdad? Perdón el anglicismo, pero es una lista así de marcar, en donde yo voy diciendo, bueno, aquí cumple con esto, sí cumple con esto, y eso aplica para todo, ¿verdad? Cumple con esto, tal y tal, y si me pasa esa lista, ese marcado, entonces yo sigo, pero si no me pasa si no me pasa el checklist, no sigo, porque eh, hemos pasado todos, yo creo, por la triste realidad de que cuando nos equivocamos, es que la equivocación es complicada, ¿verdad? O sea, eso es complicado es decir poco. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando está el negocio, cuando está todo el mundo entusiasmado, todo el mundo firma y todo el mundo está feliz, ¿verdad? Pero cuando no, cuando ya pasó, es donde vienen los ayes y los lamentos. Y aquí, mire, toco madera. Don Manuel, muchas gracias por invitarme. Un rato muy agradable he pasado esta tarde con usted. De verdad que sí. Gracias. Los agradecidos, Carlos, con esta exposición así de un tema comentado de una vez y porque van a salir preguntas así como esta última que hice yo, ¿verdad? Que es del razonamiento colectivo. Yo creo que nos están diciendo que tenemos cuatro preguntitas nada más. Vamos fuera de tiempo, pero no importa. Sí, tal vez. A ver si le entendí, digamos, en el registro aparece casado cuando ya estaba divorciado. ¿Sí? Pero en el registro inmobiliario aparece casado. O en el civil. No, pero si es un hecho histórico, no hay ningún problema, porque eso se puede corregir con la solicitud de la parte, o sea, eso no tiene ningún problema. Lo que sí tenemos que tener claro, por lo menos yo, Manuel, lo veo así, es que lo que sí es que los asientos del registro deben estar correctos, aunque sean históricos. Es decir, no se vale que una persona simplemente diga, como si se inscribe, no pongo lo que es. No, lo correcto, lo acertado es que los asientos y luego el título que queda de esos asientos esté apegado a la realidad, porque y el deber, y nosotros como notarios tenemos el deber de que el registro refleje la realidad jurídica. Entonces, a mí me ha tocado eso y lo que hemos hecho es corregirlo, o sea, la parte solicita la corrección. Sí, y aunque no se inscribe a nombre suyo porque ya lo vendió, pero el registro deja el hecho histórico en sus registros, valga la redundancia, de manera que si alguien va a investigar, se va a dar cuenta de que en realidad esa persona en aquel entonces que decía que era casado, en realidad era divorciado, o que era divorciado y que era casado. Pero digo yo, Carlos, como una circunstancialmente, simultáneamente con la escritura que se hace. ¿No? Hacer la escritura, pero tenés el deber de que se cumpla con la rectitud de la información de los asientos de registro. Cada uno, y se la pregunta, ¿cómo
No es que habría que ver, porque es que, vamos a ver, hay capacidad para segregar o reunir una sola vez, pero eso no significa que solo se pueda segregar un lote, puede ser que se segregaron varios lotes. Una sola vez sin autorización, ¿verdad? Puede ser que lo que ocurrió es que se use una sola escritura y se segregaron no uno, sino 3 lotes, y habría que ver a ver qué fue lo que se hizo ahí. No necesariamente, no necesariamente hay error. Lo que pasa es que cuando se saca remate, se saca como una unidad. Sí, porque digamos, exacto, lo que Carlos dice es cierto, por una sola vez se permite, digamos, pero no para el resultante. Ahora, ¿qué se supone? Que si fuera una reunión de una hipoteca, con una hipoteca y otra no, que ya lo comentamos hace un rato, pues se hace una ampliación de la garantía en beneficio del acreedor, ¿verdad? Pero si es una segregación, uno pensaría, bueno, me están quitando terreno aquí, aquí, aquí. Lógico que la hipoteca va a arrastrar. Yo tengo, por si sirve de ejemplo, ya la firmé, creo que estoy por firmar un documento en donde aparece en la finca un gravamen hipotecario referido. Y cuando yo voy al estudio, no dice nada. Nada más dice que la hipoteca. Entonces, cuando me voy a estudiar la hipoteca, la totalidad del crédito del monto está en la otra finca, pero la dejaron así. Y entonces, a la hora de ir a hacer la venta de esa finca, que nomás la tiene referencial, el acreedor exigió que, aunque no lo diga el registro, pero que internamente debe responder por X monto. Y si no lo hace así, no lo firman. Y entonces, son cosas como esa. Sí, esta vez, pues él de una vez. Sí, sí. Si fuera eso, pues podría ser un tema simplemente de una reconstrucción, ¿verdad? Porque eso sería nada más que... No, es que el registro no toma nota de eso. Eso es sí, exacto, al registro no le interesa eso, lo que le interesa es lo que le va a decir la parte cuando comparece de si se le está devolviendo al fideicomitente original o si se lo está devolviendo a un tercero. Y... Ahí, exacto, ahí, Diego, así como decía que el fideicomiso no se inscribe, sino solo la cesión de la propiedad fiduciaria, igual en el fideicomiso puede pasarse de 1 a B, de B a C, a veces yo he visto hasta 3 y 4 en fila ahí, pero es una cosa interna que el registro llega a conocerla solo cuando le están devolviendo a este. Entonces, para efecto del registro, ni siquiera le importa que sea el 2, el 3, el 4. Con solo que sea el 2, ya no es el original. Y ahí paga. ¿Cuánto se debe pagar? Por el comiso. Es uno, ahí venía. ¿Cuánto se debe pagar en el caso del comiso? ¿De cuál tantos ejemplos que he puesto yo? Bueno, pues en todo caso, lo que se paga del fideicomiso son solamente las devoluciones, los timbres del colegio de abogados y los honorarios, que son un 50% de la tarifa general. Ese paga, no, paga el 100% como un traspaso normal. ¿Sí? Y sobre el valor, sobre el valor de la responsabilidad. El tema es que muchas veces, digamos, las partes quieren ocultar ese valor de la responsabilidad y eso es muy delicado. Hay que tener cuidado con eso. Porque eso no es traspaso. Y entonces, bueno, ahí les va a aplicar sí o sí el valor fiscal si es mayor. Pero si el valor de la responsabilidad es mayor, el deber es decirlo, porque si no hay evasión. Nos sacamos un 100. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Carlos, una vez más, de veras, un abrazo de agradecimiento por todo el tiempo que dedicas, por la experiencia, el conocimiento que venís aquí, pones en beneficio de todos nosotros. Yo me voy muy contento porque he aprendido mucho a la parte tuya y a los presentes, a todos mis queridos compañeros, los que, bueno, ahorita nos quedan Brolito y Arnoldo y Jorge, y se nos acaba Kenneth, y estaba Isabelita por ahí también. A Gretelcita, es invaluable, ¿verdad? La labor que Gretel hace es una mujer de exportación, yo siempre le digo eso, y ahora trabaja, sí, se merece un montón de premios, trabaja muy lindo ahora en comunidad o en conjunto con Dieguito, que Diego es otra persona de veras que está siempre para ayudar, siempre está para ayudar. Rosita, pues la vemos aquí, todo eso, pero digamos,
que es la que nos chinea, pero de veras que la piden para seminarios que de UNEVAN, que de ICODEN, que del Colegio de Abogados, que la NN, entonces, y nosotros, digamos, cuando estamos en las casas, como por ejemplo el congreso de lunes y martes que tenemos la NN, ¿verdad? Que son temas interesantes que se van a dar ahí. También nos vemos beneficiados, ¿verdad? Con esa ayuda. Y a todos los colegas que están en sus hogares ya dichosos, ya con pijamita bien puesta, pues entonces muchas gracias, ¿verdad? Porque nos han ayudado a que este congreso se inicie así y lo continuamos, recuerden, el miércoles con la exposición de don Álvaro Hernández sobre ley concursal. Y el jueves terminamos con Froilán con materia de la que él domina. Muchísimas gracias, que pasen muy bien y que el Señor los bendiga y proteja siempre.